tengan miedo, vamos, pásense en esta banca. Bueno, muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a orar para iniciar con el tema de la tarde. Oremos. Querido Señor, te queremos dar muchas gracias porque nos permite reunirnos en tu templo para poder estudiar un poco más acerca de tu palabra. Danos por favor sabiduría y un corazón humilde para escucharte a ti, y que de este lugar podamos salir gozosos de haber estado en tu presencia. Quédate por favor con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Voy aquí a compartir la pantalla y quisiera que pudiéramos prestar atención al título. El título es El joven cristiano en una sociedad sin creencias. Y después hay una pequeña pregunta por ahí. La pregunta dice, ¿estará bien? Es interesante, ¿verdad? Porque aquí en el templo tenemos el joven cristiano, una sociedad sin creencias, y le pusieron una palabra en el título que no está en la presentación. Dice religiosas, ¿cierto? Pero en la presentación es el joven cristiano en una sociedad sin creencias. Y pues inmediatamente viene la pregunta de si el título está bien o no, porque vamos a ver algo por acá. ¿Será que existe algún ser o alguien que no tenga creencias? ¿Qué piensa? ¿Será que absolutamente todas las personas creen en algo, cualquier cosa sea? ¿O será que hay alguien que no cree en nada? Interesante, ¿verdad? Y pues lo que haremos el día de hoy será definir un poco qué es una creencia. Eso es algo muy rápido. Después estaremos viendo un informe, dos informes muy interesantes, uno de la UCR y el otro del Ministerio de Cultura y Juventud, donde nos hablan un poco acerca de actos y de situaciones tanto de la población costarricense como de los jóvenes. Yo tuve una pregunta y yo me dije, bueno, ¿cómo podemos determinar que hay tal o cual cultura o sociedad en Costa Rica si yo no conozco la mente ni las creencias de las personas? Yo no puedo decir qué cree tal persona o cual, porque no estoy en la mente de esa persona, solo Dios puede saber eso. Así que lo que hice fue sacar datos de la cultura costarricense para tratar de determinar juntos, que podamos ver, también los que están en pantalla, que podamos ver qué tipo de creencias encontramos en la sociedad costarricense y si en efecto estamos en una sociedad sin creencias de algún tipo. Así que vamos a empezar con lo primero, que es la definición. La definición de una creencia, según el diccionario de la Real Academia, es un firme asentimiento y conformidad con algo. Y yo le pregunto a usted, ¿hay algo con lo que usted se siente muy seguro? ¿Hay algo que de pronto usted no tiene un fundamento, pero usted está 100% seguro que eso es así? ¿Hay algo que tal vez usted tiene un fundamento muy vago, pero usted de pronto dice como, no estoy muy seguro, pero así me lo enseñaron mis papás? Bueno, eso es una creencia, ¿verdad? Una creencia es que usted cree precisamente en algo, con o sin fundamento. Y bueno, tipos de creencias hay muchas, pero una creencia vendría a ser un firme asentimiento. Así que no podemos decir que las personas no tienen creencias, eso sería falso. Todos tenemos creencias a pesar de no ser religiosos. Incluso la Constitución Política de nuestro país, en el artículo número 75, nos sitúa y nos enmarca en un contexto católico, ¿verdad? Dice que la religión católica, apostólica, romana es la del Estado, y dice que el Estado es el que contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres. Eso quiere decir que el Estado me dice a mí, aún el Estado me está indicando una posible creencia que debo tener. Aún el Estado parece como que me empuja, ¿verdad?,
a creer en algo. Interesante. Vamos a empezar con el informe de la UCR para ver un poco acerca de cómo es o qué posibles creencias tiene nuestra sociedad costarricense. Este es un informe que se hace en conjunto con el CIEP, que el CIEP es el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos. Algo que quería mencionarles, y aquí voy a estar haciendo zoom y ocupo casi que me dejen la pantalla por ahí puesta para que los que están en redes también la puedan ver, es que tenemos muchos datos, algunos están un poco pequeños, así que voy a estar agrandándolos para que los podamos ver correctamente. Primero que todo, quería mencionarles que este estudio que se hace en noviembre del 2020, o sea, hace poquito, se hizo en aproximadamente 969 casas u hogares, ¿cierto? Eso quiere decir que la información que vamos a ver ahorita va a estar sustentada en estos hogares que respondieron a las preguntas que vamos a ver. Aparte de eso, de esos 969 hogares, el 36% parece tener un nivel de primaria alcanzado, el 40% un nivel de secundaria y el 24% un nivel superior en la educación, o sea, en la universidad. Y tenemos que los encuestados corresponden a un 53% de mujeres y a un 46% de hombres. Esto es de dónde vamos a tomar los datos. Así que vean qué interesante. Vamos a ver qué es lo que el país piensa, qué es lo que los hogares piensan que el país tiene problemas. Noten que del 100% de las personas que acabamos de mencionar, 27.6 personas piensan que el desempleo es el principal problema que hay en el país. Después, hay otras personas que creen que, o el 21.4% cree que el otro o el segundo problema que hay en el país es el costo de la vida y la situación económica. O sea que todo está muy caro en Costa Rica. 21% de la muestra que se tomó cree que las cosas son muy caras en Costa Rica. ¿Qué piensan ustedes? ¿Eso les da a ustedes algún dato de cómo creen las personas o qué creen las personas? ¿Puede usted determinar algún dato o puede usted figurar o pensar si hay algo que usted puede rescatar de ahí, de lo que las personas pueden creer? Esa es la dinámica, que podamos ir viendo los datos y que podamos tratar de determinar si logro ver de alguna manera qué es lo que piensa el mundo, qué es lo que piensa la sociedad. ¿Y por qué hacemos este ejercicio? Porque muchas veces pensamos que lo que hay alrededor mío inmediatamente, eso es el mundo. Y no, eso no es así. Incluso cuando, no sé quién ha visto el documental de Netflix que se llama El dilema de las redes sociales, cuando se habla un poco acerca de los algoritmos y se habla un poco acerca de las redes sociales, se ve como al usuario, con tal de que pase tiempo en redes, se le dispone información que al usuario le gusta. Y eso genera una polarización de ideas. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar a ver mucha información que a mí me gusta, pero no voy a ver información que de pronto no me gusta. Entonces empiezo como a pensar que el mundo es de cierta manera. Así que vamos a seguir poniendo datos reales alrededor de Costa Rica. Vamos con otro dato por ahí a ver qué pensamos. Dice por ahí el dato, la encuesta que se realizó, dice que en Costa Rica, al finalizar noviembre 2020, el 15% de la población cree que se hizo una buena gestión por parte de Carlos Alvarado y que el 66% piensa que Carlos Alvarado hizo una mala gestión como presidente. Esto a noviembre del 2020. ¿Eso le dice a usted algo de las creencias del costarricense? De las creencias de las personas que viven en Costa Rica, no solamente de los costarricenses. ¿Le dice a usted algo? Sigamos avanzando. Vamos a ver cómo ahorita va a agarrar todo esto un poquito más de sentido. El 71% piensa que se ha tratado de una forma positiva las medidas sanitarias. Interesante, a noviembre de 2020. Y un 17% de la población piensa que se ha tratado mal, ¿verdad? Que no se han tomado buenas medidas con lo que respecta al trato de la pandemia. Tenemos por aquí algo súper interesante, que son los famosos mitos fundacionales. Los mitos fundacionales son verdades que el Estado costarricense, que la nación costarricense piensa que son parte de su cultura. Y podemos ver cómo
han fluctuado a través de los meses. Hay 3 mitos fundacionales en Costa Rica. El primero es que los costarricenses piensan que Costa Rica es un país libre y democrático. Los que viven en Costa Rica también piensan, en su mayoría, que Costa Rica es un país pacífico. Y el otro mito fundacional es que Costa Rica es un país que protege la naturaleza. Eso es lo que la mayoría de las personas que residen en Costa Rica piensan acerca de Costa Rica mismo. ¿Le dice usted algo acerca de qué creen las personas este dato? El 6.6 de 10 piensa que Costa Rica es un país libre, de aquellos 900 y resto de hogares que se censaron. El 6.3 piensa que el país es un país pacífico. Eso quiere decir que el otro porcentaje, el 3.7, piensa que Costa Rica es un país, ¿cómo? Violento, ¿cierto? No es un país pacífico, sino es violento. Y en el último punto, un 3.2 piensa que el país es un país que no se preocupa por el medio ambiente. Vamos generando entonces un panorama de cómo como sociedad creemos y qué es lo que creemos, ¿verdad? Lo que hay alrededor nuestro. Muy bien, vamos a ver, vamos a avanzarlo por acá. Ahora, vamos a contextualizar un poquito todo esto que acabamos de decir. Usted dice, todavía no lo entiendo muy bien lo que estamos haciendo. Todo bien, vamos a entenderlo un poquito más con lo que sigue. ¿Qué piensan los jóvenes? Ya vimos un poco qué piensan la población de temas muy amplios, muy grandes, pero ¿qué piensan los jóvenes de Costa Rica? ¿Qué hacen los jóvenes de Costa Rica en diferentes situaciones y contextos? Vamos a ver el primer cuadro. Lo primero es que este estudio que se hizo, que fue por parte del Ministerio de Cultura y Juventud, lo que hizo fue censar a 6.509 viviendas, ¿cierto? Es un estudio que tiene una base muy grande, muy sólida, y se hizo a través de las diferentes secciones del país. No solamente se hizo en San José, sino que se hizo en Chorotega, en Pacífico Central, en Brunca y demás. Muy bien, y dice por ahí que de la totalidad de estos 6.000 y resto de hogares, el 48% de las personas, 48.9, eran hombres y el 51.1 eran mujeres. Los rangos de edades de las respuestas que vamos a ver ahorita corresponden desde los 15 años a los 35 años. Vamos a ver qué hacen las personas de 15 años a 35 años en Costa Rica, o qué fue lo que ellos dijeron que hacían. El primero de esto, o el primer dato que quería mostrarles es este, que es bien interesante. ¿Cuál es el estado civil de las personas jóvenes en Costa Rica según la edad? Bueno, dice por acá que los jóvenes de 15 a 17 años, el 96% está soltero. Qué interesante, ¿verdad? Después nos dice que el 3% está en unión libre. ¿Sabía usted que ya hay jóvenes de 15 a 17 años que están en unión libre? Poquitos, pero hay. Y dice que hay otro tipo que no es ni unión libre, ni casado, ni soltero, que está entre los 15 a los 17. Ahora, de los 18 a los 24 empiezan a cambiar los datos, ¿cierto? Tenemos ahora que 78% de los jóvenes están solteros, pero 16% ya están en unión libre. ¿Qué pasó? ¿Qué creencia influyó para que pasar de los 17 años a los 18, 19, 24 haya un cambio de más de 10 puntos en lo que respecta a estar soltero o a estar en unión libre? Como que hay un concepto de relaciones y de cómo funcionan las relaciones interesante en la parte juvenil, que aquí la gráfica nos lo está diciendo. Vean qué interesante, cuando pasamos de los 25 a los 29 años, cambió, ¿verdad? Ahora tenemos un 48% está soltero, un 28% está en unión libre y un 21% están casados. Interesante, ¿cierto? Y por último, para mencionar, tenemos que de 30 a 35 tenemos 30% casados, 31% en unión libre y 30% solteros, 31% en unión libre y 32% casados. ¿Cómo la ven? ¿Se imaginarían ustedes que la mayoría de las parejas que vemos por ahí en Costa Rica no están casadas? ¿Verdad? Interesante. Muy bien. Ahora bien,
¿En qué pasa o en qué grupos invierten más el tiempo los jóvenes de los 15 a los, ¿cuántos eran? 35 años. Muy bien, vamos a ver. Dice por aquí que la mayoría de los jóvenes, vean aquí, a este dato me llamó muchísimo la atención. Dice que el 32.5% de los jóvenes ha estado en grupos religiosos. Ese es el grupo más alto en el cual los jóvenes se encuentran. O sea, de aquellos 6,000 y resto de hogares que se censaron, 32% de los jóvenes de los 15 a los 35 afirman pertenecer o ser parte de un grupo religioso. Y en segundo plano y en segundo nivel vamos a encontrar toda la parte deportiva y recreativa con un 28.2%. Eso quiere decir que a los jóvenes les gusta de alguna manera ser parte de un grupo religioso y también les gusta ser parte de alguna actividad recreativa como algún club de fútbol o algo por el estilo. Muy interesante. Algunos otros estudiantes pues les gustará algunos otros grupos que por ahí tienen. Muy bien, vamos al siguiente punto. Personas que ocupan trabajo. Vamos a ver qué personas ocupan trabajo. De los que se censaron, algunos no trabajan. Y los que trabajan, los jóvenes que trabajan, dice que la mayoría de los jóvenes que trabajan, el 62% de los jóvenes que usted ve por ahí trabajando, trabajan ¿en dónde? En el sector privado. Es donde la mayoría trabaja. El 22% trabajan en un negocio propio, el 10% se han logrado colocar en algún empleo público y el 4% trabajan en casas particulares, es lo que nos dice la encuesta. Esto de los jóvenes que trabajan. Y les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué creencias logra usted determinar de todos los datos que acabamos de ver? ¿Qué creencias tienen los jóvenes relacionados a su cónyuge? ¿Qué creencias tienen los jóvenes relacionados al trabajo? Es interesante, es importante que lo tengamos en mente para lo que vamos a hacer ahorita más adelante. Siguiente, vean qué interesante esta. Dice, actividades que se realizan en el hogar por sexo y edad. Muy bien, dice que el 76% de los hombres lavan en las casas, los jóvenes, de los 15 a los 35. Y que el 95.8% de las mujeres lavan. ¿Qué le dice a usted eso en creencias? ¿Qué le dice a usted en creencias? ¿Qué le dice a usted que el joven está entendiendo por qué tenemos que el joven de 15 a 35, el 78% lava, pero el 95% de las mujeres lava? ¿Qué le dice a usted eso? Hay una creencia implantada en la sociedad fuerte en este sentido. ¿Qué más nos dice esto? Que los hombres, el 79.6 cocina y que en las mujeres el 94.3 cocina. ¿Qué le dice a usted ese dato? ¿Qué creencias hay por allí fuertes? Está interesante también. Y tenemos por ahí pagos de servicios y otros trámites, ahí como que ya se va equiparando un poco. Cuidar de los hijos, qué interesante. Ese también, ¿verdad? Está sumamente más alto el de la mujer que el del hombre. Puntos importantes que nos logran ver cómo y qué es lo que cree la sociedad costarricense. Este me llamó mucho la atención. El 82% de los jóvenes dice comer frutas y verduras. Eso quiere decir que ese mito que a los chiquillos y que a los jóvenes no les gustan las frutas y las verduras, según lo que dijeron, no es tan cierto. ¿Verdad? Como que sí les gustan las frutas y las verduras. Dice que el 52% de los jóvenes hace mínimo 20 minutos de ejercicio 3 veces a la semana. Y que un 38% llevan el control del peso. Vamos a otro punto importante. ¿Qué nos dice esto relacionado a las creencias de los jóvenes? Noten, el 43% de los hombres va a hacerse estudios odontológicos, o se va a reparar las caries, o se va a poner frenillos, o se va a revisar los dientes, pero el 54% de las mujeres lo hacen. Y las mujeres, el 61% va a chequeos generales, pero solo el 40% de los hombres va a chequeos generales. ¿Qué le dice a usted eso? ¿Qué creencia ve usted implantada que está fuerte y qué le dice a usted? Bueno, que parece ser que el género femenino, de alguna manera,
asiste más a los centros de salud que el hombre, aún en la juventud. Eso a mí me dice qué creen las personas que hay alrededor mío. Está interesante. Muy bien, vamos a esto. Este está crítico, este es un punto crítico. Vamos a leer algo fuerte. Dice que del 100% de los jóvenes que se censaron, de aquellas 6,000 y resto de casas y viviendas que se censaron, un 9.9% de jóvenes ha tenido deseos de quitarse la vida. Eso es en extremo alto para mí. Casi un 10% de la población costarricense ha pensado en quitarse la vida. Y un 5.6% ha hecho el intento de quitarse la vida. ¿Qué le dice a usted eso de lo que la gente cree? ¿Qué le dice a usted eso de lo que a veces nosotros estamos encerrados en ciertas burbujas y no vemos lo que realmente está pasando a nuestro alrededor? Y estos datos nos dan información real de qué es lo que creen las personas que hay alrededor nuestro. De esas personas que caminan en la calle, que van en el bus, que se sientan a la par suya cuando usted va al centro comercial, que están comprando algo cuando usted está ahí en el súper. ¿Se ha puesto usted a pensar que un 10% de los jóvenes con los cuales usted se ha topado ha pensado en quitarse la vida? Un dato interesante. Seguimos con otro dato muy interesante y este a mí me alarmó cuando yo vi esto. Dice que el 64% de los jóvenes ha tomado bebidas alcohólicas de entre los 15 a los 35 años. Eso quiere decir, eso a mí me dice una creencia nacional. ¿Cuál es la creencia nacional que me está diciendo esto? Que beber alcohol no está mal, que tener un trago ocasional no está mal. Esa es una creencia que hay implantada. Y claro, nosotros aquí en la iglesia tenemos el concepto de la temperancia y que es abstenerse de lo malo y tener un buen dominio de lo bueno, y nosotros pensamos que la gente que hay alrededor nuestra tiene las mismas batallas y nosotros a veces hasta nos sentimos superiores y toda la cosa, pero bueno, y de pronto tal vez nosotros estamos en ese porcentaje. Está interesante, ¿verdad? Y dice que un 34% de los jóvenes, o sea, de 15 a 35 años, ya ha probado el fumado, porque ahí viene el tabaco, y el 20% ya ha probado la marihuana. ¿Cómo la ven? Para el 2018. 20% de los jóvenes ya sabe lo que es darse, ¿cómo es que dicen? Relacionado con la marihuana, ¿qué es lo que dicen? ¿Ah? Unos toques, haberse dado unos toques, ¿verdad? Así es como lo llaman ahora, parece. Bueno, no me consta, ¿verdad? Pero, ok, entonces el 20% es un dato alarmante. Es un dato alarmante, es algo natural, es algo que se está naturalizando. Incluso existen reglas y normas y leyes que establecen que usted puede andar drogas para consumo personal. Mientras no las utilice en lugares públicos, usted puede andarlas y tenerlas y utilizarlas. Mientras no dañe la moral de los demás, ni les haga daño, ni demás. ¿Qué le dice a usted eso de las creencias que hay alrededor nuestro? A mí me está diciendo algo fuerte. Vamos con otro punto. Pero yo volé con esto, yo me dije, no puede ser posible. O sea, no entiendo. Dice que del 100% de los jóvenes costarricenses de 15 a 35 años, el casi 70% ya ha incursionado en caricias en los genitales o en sexo oral. Casi el 70% de los jóvenes ya ha tenido caricias en los genitales con sus parejas de entre los 15 a los 35 años. Y el 78% ya ha tenido relaciones sexuales. ¿Qué le está diciendo a usted eso? ¿Cuál es la creencia nacional entonces relacionada al matrimonio, a la abstinencia? ¿Cuál es la creencia? No existe ahorita filtro, ¿cierto? Ahorita el filtro es tener el momento de placer,
y pedir perdón si es que se cree en Dios y seguir adelante. Eso es lo que se cree ahorita. Y bueno, ¿y en qué momento es que ocurre esto? Más me llamó la atención. ¿Saben ustedes qué dice esta encuesta? Que cuando es que los jóvenes pierden la virginidad o empiezan a tener su primera relación sexual según sexo. Bueno, ahí tenemos el dato. Si gustan lo podemos poner en la pantalla. Dice que a los 14 años ya los hombres están perdiendo la virginidad o están empezando a tener relaciones sexuales. Y las mujeres también, 14, 15, 16, 17 y bajen los 18. ¿Qué le dice a usted eso? ¿En qué punto de la vida de los jóvenes estamos entre los 14, 15, 16, 17, 18 años? ¿Cuál es la etapa en la que el joven está en esas épocas? ¿En dónde está? Sí, pero ¿en dónde está? En el colegio, ¿cierto? Bueno, ya algunos de verdad. Pero noten que la mayoría de estas edades, 14, 15, 16, 17, 18, ¿dónde es eso? En el colegio. ¿Qué me está diciendo a mí este dato? Me está diciendo que la mayoría de los colegiales no está tan interesado en el estudio. Está interesado en otros puntos. Entonces, ¿qué le dice a usted estos datos de las creencias del costarricense o de las personas, verdad, como muestra que se censaron? A mí me dice muchísimo. Vamos a otro punto. Dice por ahí, porcentaje de personas jóvenes por sexo y edad de la primera relación con una persona o pareja mayor de 18 años. Entonces tenemos que el 56% de las mujeres menores de 15 años ya han tenido relaciones sexuales con algún caballero mayor de 18 años. Me dice que el 63% de las mujeres ya ha tenido relaciones sexuales de entre los 15 a los 17 con un caballero mayor de 18 años. ¿Y eso ante la ley qué es? Eso es casi que un delito, dependiendo del contexto. Entonces, noten que los datos me están arrojando a mí información de qué es lo que creen las personas que hay alrededor mío. Y vamos al título. ¿Estaremos en una sociedad sin creencias espirituales, religiosas, sin creencias a Dios? ¿Estaremos en una sociedad así? Bueno, los datos nos están diciendo puntos importantes. Vamos a este otro dato. Vean qué interesante. Saliéndonos de la parte de tener relaciones y entrando un poco a la parte de situaciones incómodas o situaciones problemáticas, dice que de 15 a 17 años, de entre un 40 a un 50%, le han gritado vulgaridades a esas personas. ¿Usted se imagina qué feo es andar por la calle y que le anden usted diciendo aquí, que lo anden viendo de forma incorrecta, que le hayan enviado pornografía por medios electrónicos o por redes sociales, que le hayan tocado en la calle o en el bus sin autorización? Eso es lo que los datos me dicen que está pasando en Costa Rica, entre 15 a 35 años. Seguimos avanzando. Dice, y ahora entrando a la parte de tecnología, más del 70% de los jóvenes han usado la internet para ingresar a redes sociales. Dice que el porcentaje más alto de ingresos es el 87% en Facebook, es la red que más se utiliza entre 15 y 35 años. El 68% de esa juventud o de esa población usa WhatsApp y el 18% usa Instagram. Se usa para googlear. De 13 actividades consultadas, allí nos da unos datos interesantes, dice que los hombres usan un poco más la internet que las mujeres, especialmente para comprar por internet, buscar trabajo, ver pornografía, revisar correo electrónico, hacer pagos, bajar programas y jugar en línea. Esos son los datos que me está diciendo de lo que hace la población costarricense. Entonces yo no tengo que ir a la casa de nadie, ¿verdad? Porque no me compete ni lo quiero hacer. Pero estos datos me están diciendo a mí cuál es la cultura
que hay dentro de la juventud. Y bueno, ahí dice que el 95.9 de los jóvenes usa redes sociales. Y yo me pregunto, ¿y qué estaremos viendo en estas redes sociales? Porque si yo hoy me meto a TikTok, ustedes y yo sabemos que del 100% del contenido, un porcentaje muy reducido es rescatable. Hay algunos que son muy buenos y no podemos decir que la totalidad es incorrecta. Pero hay un contenido en extremo amplio y grande que se ha generalizado como algo correcto. Por eso tenemos que un 96 casi por ciento de los jóvenes usan redes sociales como si fuera algo totalmente correcto. Es una creencia que hay dentro de nuestra población. Y bueno, vamos a avanzar por ahí. ¿Cuáles son las actividades que más hacen los jóvenes, ya no virtualmente, sino presencialmente? Vean qué interesante. Dice que de los 15 a los 35 años, el 35.5% de los jóvenes utiliza su tiempo estudiando y haciendo tareas. ¿Qué le dice a usted eso de las creencias de los jóvenes? Bueno, que en Costa Rica existe en alguna medida una población que se preocupa por el estudio académico. ¿Y qué me dice con lo siguiente? Bueno, que en la población le gusta tener pareja y salir con su pareja. Por eso el 31.3% invierte su tiempo saliendo con su pareja. Pero, ¿qué hacen con las parejas? Ya vimos qué pasaba, ¿verdad? En las relaciones. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí todos estos datos de qué es lo que creen las personas que están alrededor mío? Sigamos avanzando. Tenemos un libro nosotros que se llama Las creencias de los adventistas del séptimo día. Y me llama poderosamente la atención cómo inicia el libro, porque el libro inicia diciendo eso que está por ahí. ¿Cuál es nuestra creencia acerca de Dios? ¿Quién es Él? ¿Qué espera de nosotros? ¿Cómo es Él en realidad? Yo le pregunto a usted, si tuviéramos el concepto correcto de Dios, situaciones como las que hemos leído estarían sucediendo. Si creyéramos, tuviéramos la creencia correcta en Dios, ¿se verían este tipo de situaciones? A mí me cuesta creer que los datos que acabamos de leer en su mayoría hagan match con tener una relación con Dios. No hacen match. No hace match ver pornografía y tener una relación con Dios. No hace match tener relaciones sexuales antes del matrimonio, no ser temperantes, andarse tocando las partes que no se deben. Eso no hace match con tener una relación con Dios. No hace match utilizar el 95%, ¿verdad? Es un porcentaje altísimo. No hace match estar usando indiscriminadamente las redes sociales con tener una buena relación con Dios. Y no estamos diciendo que las redes sean malas. Gracias a Dios las tenemos y por eso este mensaje y todo lo que se ha hecho está saliendo por ahí. Pero bueno, todo esto nos lleva innegablemente a una gran pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es la verdad entonces? ¿En qué debo creer? Porque si todo por ahí está regado y está chueco, o no todo, algunas cosas, ¿en qué creo? ¿Son mis creencias de acuerdo a la verdad? ¿Tienen mis creencias un fundamento correcto? Lo que usted cree, lo cree por generación, porque le han dicho que así es, o porque usted tiene una convicción clara y sólida de quién es y hacia dónde va. ¿Está usted claro quién es, en qué cree? Cuando usted se levanta en su mañana y pone el pie en el piso y usted se levanta y se alista, ¿entiende usted para qué lo está haciendo? ¿Para qué se está levantando? ¿Para qué se está alistando? ¿Para qué se está bañando? ¿Para qué está respirando? ¿Lo tiene claro? Eso es lo que usted cree. ¿Hay alguna creencia que tengo que no se base en la verdad? O sea, ¿hay algo que se ramifique en hechos en mi vida que haga que no tenga un fundamento correcto? ¿Cómo puedo tener seguridad de hacia dónde voy? Muy fácil. El texto nos indica. San Juan 8:32 nos dice, y conoceréis la verdad. ¿Y qué va a pasar cuando conozcamos la verdad? La verdad os hará libres.
Y entonces esto nos lleva a un capítulo de la Biblia. Vamos a ir a San Juan 17. Vamos a ir bien rapidín porque tenemos poco tiempo. Vamos a ir a San Juan 17. Voy a dejar de compartir la pantalla. Vamos a ir a San Juan 17 y vamos a leer por allí un punto importante de lo que Dios hizo. Dice por acá la palabra de Dios en el versículo número 4. Dice así: Jesús orando a sus discípulos. Esta es una oración antes de ir a la cruz. Es una de las pocas oraciones que se registra de Jesús. Se dice que Jesús oraba mucho, pero hay muy pocos lugares en la Biblia donde se registra a Jesús orando. Está la oración modelo, que la encontramos en Mateo, y tenemos esta otra, que es antes de morir en la cruz del Calvario, antes de, ¿cierto? Y dice Jesús, hablando con Dios en el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícate tú al lado mío, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Aquí el texto bíblico me está diciendo que Jesús tenía un objetivo de vida. Él creía en algo y él creía que debía reflejar el carácter de Dios en su vida. Y teniendo esto en mente, Jesús ora por sí, después ora por los discípulos, y una vez que ha orado por los discípulos, dice en el versículo 13, sigamos leyendo en el versículo 13, pero ahora vuelvo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. ¿A quién les ha dado Jesús la palabra? A los discípulos. Y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahí hay una creencia interesante en ese texto bíblico que si usted está poniendo atención la va a poder determinar. Dice el versículo 15, además, no ruego que los quites del mundo, hablando acerca de los discípulos, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ahora Jesús dice algo sumamente importante. Jesús dice, santifícalos, ¿en qué cosa? En tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Usted quiere tener fundamento para su vida? ¿Usted quiere tener las creencias correctas? En este libro se encuentran las creencias correctas. Eso es lo que yo creo. ¿Recuerdan lo que era creer? Era tener un afianzamiento sobre una verdad. Ahora bien, el texto, la Biblia misma, me dice que es la verdad. Y la Biblia misma me dice que es la que me va a hacer libre de todo este poco de cosas que acabamos de leer. ¿Cuál es mi prioridad? ¿En qué dedico mi tiempo? ¿Es usted un joven que dedica su tiempo al estudio de la Biblia? Usted puede estar seguro entonces que es libre si cree en Dios. Y sigue diciendo, como tú me enviaste al mundo, en el versículo 18, así yo los he enviado al mundo, hablando de los discípulos. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y dice ahora el versículo 20, pero no ruego solamente por estos. Noten que Cristo en su oración no estaba orando solo por los discípulos, sino que el texto sigue diciendo, sino también por los que han de creer, una creencia, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pregunta, ¿ha usted leído lo que los discípulos escribieron? ¿Ha usted leído lo que los discípulos expusieron? ¿Cree usted en Dios por lo que ellos dijeron? ¿Cree usted por las evidencias que están escritas? ¿Cree usted en Dios por las experiencias que usted ha tenido con Dios? Si es así, Jesús oró por usted. En San Juan 17, Jesús oró por aquellos que habían de creer en Cristo Jesús. Él oró por usted y oró por mí. Él oró para que usted y para que yo
pudiéramos estar firmes en su nombre. Y yo quisiera concluir comentándole lo siguiente. Ya vimos las creencias que hay alrededor nuestro. Son creencias arraigadas, hay algunas creencias que en nuestra sociedad se mantienen como correctas, pero el joven cristiano va a estar firme en la palabra de Dios si cree en Cristo Jesús. Si usted cree en Cristo Jesús, si usted dice creer en Dios, si usted tiene una relación con Él, este libro es una prioridad en su vida. Usted dedica tiempo, usted dedica estudio, usted dedica calidad para entender la verdad que nos va a hacer libre de aquellos problemas que están sucediendo. El mismo Jesús le dijo a uno de sus discípulos, y entre los discípulos se decían a ellos mismos en Colosenses, Pablo diciéndole a Timoteo también, en el postrer de los tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, intemperantes. No leímos nada que no estuviera escrito, todo lo que leímos ya estaba escrito. Y ahora nos corresponde a usted y a mí ser jóvenes cristianos en una sociedad que no precisamente está siguiendo el plan de Dios. Eso significa ser diferente. Eso significa a veces ser la persona de la cual los demás se ríen. Eso significa a veces ser rechazado. Eso significa a veces ser el bicho raro de la fiesta. Eso significa a veces no. Eso significa siempre que usted tenga un corazón gozoso. Eso significa siempre que usted tenga paz en lo que usted hace. Eso significa siempre que usted está claro para dónde va, porque Dios está con usted. La pregunta es, ¿queremos ser jóvenes cristianos en una sociedad complicada? Y habrán otras sociedades un poco más complicadas en otros lugares. Vamos a orar, oremos. Querido Señor, te damos muchísimas gracias porque nos permites estudiar, no solamente tu palabra, sino también nos permites ser diligentes y escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Te damos gracias porque en este sábado nos motivas a ser jóvenes que portan el estandarte de tu verdad donde quiera que estén. A ser jóvenes que se reconocen por brillar en la oscuridad. A ser jóvenes diligentes, firmes, que están dispuestos a levantar tus mandamientos y tus principios a pesar de las posibles consecuencias. A ser jóvenes que mantienen en su boca la verdad. A ser jóvenes que mantienen en su mente el deseo de servirte. A ser jóvenes que al levantar respiran la atmósfera del cielo. A ser jóvenes que anhelan en su corazón servir a las personas que hay a su alrededor. A ser jóvenes que siguen a Cristo Jesús a pesar de que a nuestro alrededor las cosas parecen desviarse de tu camino. En tu palabra está escrito que en los tiempos finales las cosas se pondrán peor. Pero también en tu palabra está escrito que a pesar de que eso suceda, los hijos tuyos permanecerán fieles, firmes y seguros a tu lado. Quédate por favor en nuestro corazón y permítenos en este momento prepararnos para los problemas que se avecinan. Prepararnos para estar firmes en nuestra vida, en cada segundo, en cada minuto, dando un testimonio que te honre y que te glorifique. Muchas gracias porque nos permites también estudiar tu palabra y ver que en ella nos aconsejas a estudiar para ser libres del pecado. Nos aconsejas pasar tiempo de calidad en la Biblia para que podamos determinar las acechanzas del enemigo, aquellas que hoy en día se ven como si fueran algo muy normal. Quédate por favor en nuestro corazón, bendícenos y protégenos.
y danos una semana en tu presencia. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre de Jesús.